amigos, ¿cómo están? Desde Resonancia vamos a hacer un análisis político en profundidad. Mi nombre es Rosa Bartra y junto con Ángel Delgado vamos a analizar, como ya hemos dicho, en profundidad la política. ¿Cómo estás, Ángel? Efectivamente, muy contento de participar contigo, Rosa, en este programa inaugural, donde vamos a ver las cosas más allá de la noticia, intentando dar una respuesta cabal a las preocupaciones que tienen ustedes. Efectivamente, y qué duda cabe que vivimos un momento bastante complicado en nuestra patria. Por eso es que agradeciendo al canal BHTV que se transmite por Cable Más, a la Coordinadora Republicana y al portal La Abeja, tenemos este programa. Ángel, las cosas en nuestro país no andan para nada bien. Para nada, muchos hablan de un momento de grave crisis, efectivamente, creo que no está de más repetir lo que ustedes conocen, simplemente señalar que sobre lo acontecido hay puntos de vista distintos y es objetivo de este programa dar luces para poder entender mejor lo que viene aconteciendo en nuestra patria. Muchos señalan de que estamos ante marchas de protestas que tienen algunos excesos, pero por lo tanto deben ser tratadas como tales, como marchas legítimas en ejercicio de un derecho constitucional a la reclamación, a ganar la calle, a ganar el espacio público. Pero parece ser que eso no es así. ¿Qué te parece? Ángel, estamos hablando de un número de varias decenas de víctimas mortales. Creo que ese es un primer punto que nosotros debemos subrayar. Desde mi punto de vista, todas las vidas tienen valor. Y de hecho tenemos que lamentar cualquier pérdida que haya ocurrido durante estos eventos. Pero también tenemos que cuestionar severamente, o al mismo tiempo que cuestionar severamente a quienes las promueven. Llevar al extremo una protesta que tenga como consecuencia la pérdida de vidas humanas creo que no es tolerable bajo ningún punto de vista. Es que yo quiero ser un poco más radical que tú en esa misma línea. No estamos ante una protesta. La protesta es un derecho de reclamación propio de un régimen democrático. La democracia se basa en confrontación de ideas, en un conflicto que se canaliza bajo formas institucionales. Pero cuando vemos la destrucción de propiedad pública y privada, cuando turbas marchan a quemar un aeropuerto o quieren desabastecer ciudades cortando carreteras, o enfrentan a la policía y terminan asaltando comisarías o volcando patrulleros con víctimas mortales, no estamos ante un reclamo social legítimo. Estamos ante otra cosa completamente distinta, creo yo. Definitivamente. Y acá viene cuál es el rol frente a este escenario de convulsión que tienen varias provincias en nuestro país del Estado, especialmente de quienes tienen el deber de controlarlo. Hablamos del Poder Ejecutivo y en específico de la señora Dina Boluarte, y el rol que ha desempeñado desde que asumió el gobierno, porque recordemos que ella asume el gobierno y lo asume ya en condiciones de revuelta social, si es que le podemos poner algún nombre. Y digamos que la señora Boluarte ha tenido una conducta de poca definición. Yo acá discrepo con quienes saludan la posición de la señora Boluarte. Al principio, la señora Boluarte dejó que el conflicto escale al punto en el cual, luego de haber juramentado hasta julio del 2026, tuvo que salir y presentar ella misma un proyecto de adelanto de elecciones. Así es. O sea, ¿cuál fue la actitud firme, de respeto por las instituciones, por el Estado de Derecho, por restablecer el orden y la paz que tuvo la señora Boluarte al inicio de su gobierno? Bueno, cero. Ciertamente, ninguno. No es casual porque hay que recordar que ella salió de la misma fórmula presidencial, con las mismas ideas, el mismo programa que Castillo, y con Castillo gobernó, ve usted, hasta hace 20 días de que se produjera su terminación vacado por golpista. Entonces, eso sitúa el universo de la señora Boluarte. Pero lo que yo quería decir es lo siguiente. Para definir la estrategia gubernamental de defensa de la democracia hay que caracterizar bien cuál es el objeto. Y la verdad es que si se considera que es una marcha de protesta, efectivamente tienen que abrirse todos los caminos de diálogo y buscar un nivel de apertura, de modo tal que se llegue a un consenso para satisfacer una demanda insatisfecha. Pero si estamos ante otra cosa, que es lo que yo creo, si estamos ante una sonada contra la democracia, un atentado que pone en peligro la vía republicana,
esa que hemos heredado 200 años atrás y que costó la vida de los patriotas, de los próceres de la independencia, yo creo que el Estado peruano tiene el derecho de defenderse con las armas que le da la ley en el marco de la Constitución para garantizar justamente un orden que da garantía de libertad, de participación, incluso a esa gente que hoy día se levanta contra esas instituciones para que tengan un espacio en el ámbito público. Lo contrario es simplemente que el Estado se rinda, que bajemos la guardia y aceptemos una imposición violentista con caracteres claramente terroristas en muchos casos para amedrentar a la población y al país. Justamente ese es el punto, Ángel, en el que creo nosotros que como Resonancia miramos el detalle de las circunstancias, es que regreso a la posición de mi intervención anterior. Dina Boluarte dejó que el conflicto escale. ¿Por qué? Y luego, en el transcurso de los días, ella hizo uso, además, que ella tiene el monopolio de la Fuerza Armada y de las fuerzas policiales para controlar. Nadie más lo tiene, solamente ella puede ejercer ese tipo de autoridad para controlar convulsión social. Pero en los últimos días, nuevamente hemos tenido a una presidenta totalmente ausente. Se presentó su presidente del Consejo de Ministros, obtuvo el voto de confianza, mientras el Perú seguía en una situación convulsa y ella guardó un silencio desconcertante. No dijo absolutamente nada, sino hasta el último mensaje a la nación, sí, en el cual ella nuevamente entra en un mensaje contradictorio. Un mensaje que no se entiende, o está para imponer el Estado de Derecho y restablecer el orden y la paz social, o pide perdón y le da la razón a los violentistas. Pero cuando tú tienes una mezcla en la cual tratas de darle la razón, así sea en una parte, a todos, entonces estás diciendo nada. Y esa es la preocupación que tengo, porque más allá de no voy a renunciar, que creo que es la única parte completamente clara que hemos escuchado en el mensaje a la nación, no hay nada más que quede claro. Incluso el llamado al Congreso a decir, póngale ya pues fecha de caducidad a nuestro gobierno para que tengamos fecha cierta, es darles la razón en parte a los violentistas. Y entonces, ¿en qué quedamos? ¿Cuál es realmente el análisis que tiene la presidenta de la República para que pueda, en base a ese análisis, plantear alternativas que realmente sean viables y no saquen del estancamiento en el que nos encontramos? No, es verdad. Yo creo que es objetivo y además comprensible que su política frente a estos hechos esté marcada por la vacilación. Hay elementos de ambigüedad, de marchas y retrocesos, avances, noches y cosas claras. De ese punto de vista, ante un panorama donde tú notas debilidad de un gobierno que efectivamente flota en el aire, no tiene un asentamiento propio, el deber de este gobierno, y ella asume el mandato, porque así lo dice la Constitución, es garantizar justamente el orden público, democrático y republicano que nos ha permitido vivir en libertad y prosperidad como todos queremos, más allá de las dificultades pasajeras que siempre existen y que habrá que combatir dentro del marco del Estado de Derecho. Pero la exigencia que le hacemos nosotros a la señora Boluarte, para ir concluyendo mi intervención, es precisamente que sea coherente con el mandato que ha recibido del pueblo, que es garantizar la seguridad de millones y millones de peruanos que no pueden ser víctimas de azonadas, de actos violentistas como los que hemos vivido en los últimos días. El mandato que ha recibido el pueblo, Ángel, por disposición de la Constitución. Ojo que no hay que olvidarnos de eso, porque si estamos viviendo problemas como los que vivimos, y seguramente seguiremos hablando sobre esto en el transcurso de los días, tiene que ver con haber desconocido las instituciones. Así es, con claro. Haber permitido golpes de Estado, con haber permitido disoluciones de Congreso absurdas, por haber permitido el trastocamiento de los principios constitucionales. Ojo que eso al final termina siendo un boomerang, es decir, algo que te termina explotando en la cara. Por eso es que
También recordamos que si bien la señora Boluarte está por decisión del pueblo, pero esa decisión del pueblo es por mandato de la Constitución. Y eso es algo que parece que no terminamos de entender. De acuerdo. Ángel, continuamos. Sí. Continuamos, amigos, en Resonancia Política en Profundidad. Habíamos cerrado el bloque anterior con el tema de que la señora Boluarte es presidenta por disposición de la Constitución. El señor Castillo decidió dar un golpe de Estado y prácticamente por sus propios pies se metió excluyó. a la cárcel. Así es. Se metió a la cárcel. Cierto. Entonces, la señora Boluarte está porque le corresponde por sucesión constitucional. Así es. Ojo, quiero subrayar esto porque nosotros no estamos en la plataforma que se está reclamando que exige la renuncia de Dina Boluarte. Así Nuestra es. crítica no es para exigir que la señora se vaya. No es esa la posición, sino más bien en recordarle que como presidenta de la República a ella le corresponde salvaguardar la integridad de 33 millones de peruanos que dependemos de sus decisiones o que en todo caso nos perjudicamos con sus vacilaciones. O sea, ella no está, yo entiendo, Ángel, cuando tú dices, sí, pero es comprensible que ella tenga vacilaciones, sí, pues, pero No. desgraciadamente es la presidenta de la República. Así es. Y como presidenta de la República hay atribuciones, indulgencias que les están permitidas a cualquier mortal, como tú, No, como yo, es cierto. pero no a la presidenta de la No, República. no. Cuando yo digo comprensible es solamente a nivel explicativo. O sea, explicar por qué la conducta vacilante, sinuosa, a veces contradictoria. Pero sí, yo totalmente de acuerdo contigo, porque esa es la posición democrática, es respetar estrictamente el mandato de la Constitución y ante la ausencia del presidente le toca asumir a la vicepresidenta y punto. Su mandato es legítimo, así no nos guste. Y por lo tanto nuestra crítica, a diferencia de los que están alborotando el país y pidiendo su renuncia, es para que ejerza el mandato que tiene con la legitimidad, la contundencia y la habilidad que este mandato exige. Con las armas, además, que tiene por mandato de la Constitución y de las leyes. Entonces, mira, ¿cuál es la plataforma de lucha, si es que la podemos llamar así, en los términos que usan quienes están movilizando en el sur especialmente? ¿Cuál es su plataforma? Renuncia de la presidenta Boluarte, disolución del Congreso, elecciones inmediatas y la Asamblea Constituyente. Lamentablemente ninguno de esos puntos es algo que dentro de la institucionalidad pueda ocurrir de forma inmediata. Todos esos ¿no? puntos son inconstitucionales, además. Exactamente. Implicaría, para que se ejecute, implicaría violentar groseramente la Constitución. Por ejemplo, la señora Boluarte no puede sacar a Castillo de la cárcel porque él está enjuiciado, está siendo investigado por la Fiscalía por delitos y por lo tanto eso sale de su ámbito. Ella no puede disolver el Congreso de la República Salvo porque no tendría que hacerlo a través de un procedimiento que no está a su alcance. Así es. Entonces, esta plataforma es majadera y es un pretexto para soliviantar la tranquilidad pública en el sur del país y en otras partes del territorio e imponer autoritariamente una determinada agenda que no es la agenda del país. Esto hay que decirlo con todas sus letras y por eso entonces la exigencia que le hacemos a Boluarte de que ella asuma su responsabilidad es porque ella tiene que defender un orden público que no es cualquier orden. Yo escuchaba el otro día a un periodista de un canal oficial, todavía el Canal 7, diciendo que entre el orden y la ley y la vida humana él optaba por la vida humana. Esa me parece una dicotomía falaz, totalmente incorrecta, no sé qué te parece a ti. Lo que pasa es que, y empecé hablando de esto, la vida humana es lo primero que debemos proteger. O sea, no hay una dicotomía entre el orden y la vida, no puede existir. El orden precisamente tiene que establecerse para proteger las vidas. Tú no puedes poner por debajo ni el uno ni el otro, porque el orden está para preservar la paz, la vida de cada uno. La vida de cada uno. No, Ahora, no, y ahí entramos al tema de impones orden para lograr la paz. Sí, pues, pero la paz no puede ser una claudicación a los intereses de un grupo por sobre los intereses de la mayoría.
¿no? De ninguna manera. Imagínate ceder al chantaje, a la extorsión o a la violencia de quienes quieren cortar los puntos estratégicos de desarrollo, cerrar aeropuertos, cerrar carreteras, cortar el suministro en las ciudades, buscando además logros inconstitucionales imposibles de alcanzarse. Definitivamente te revelan que lo que hay acá no es una protesta legítima, sino que hay una agenda soterrada que, utilizando el descontento, la frustración, la pobreza, los sentimientos legítimos que tiene la gente que no ve logradas sus expectativas en términos de mejora de calidad de vida, pues definitivamente abraza. Y lo que no podemos permitir es que se aproveche eso para llevar al país al caos, porque nos va a tomar muchísimo tiempo salir de esto si es que seguimos destrozando, como lo estamos haciendo, el orden constitucional y las instituciones. Mira, en ningún caso se puede permitir que sobre un supuesto de problemas y dificultades que pueden ser reales, justificar un acto de barbarie, un acto de violencia, un acto que afecta a millones de peruanos, porque esa lógica habría que justificar a Sendero Luminoso. En la época que Sendero Luminoso desarrolló su campaña terrorista, efectivamente había más pobreza probablemente que ahora, había muchas injusticias, el Estado era mucho más incompetente y los problemas eran multiplicados en aquel entonces, pero nadie se le ocurre justificar por esa base estructural previa un acto demencial, porque la democracia justamente tiene mecanismos para atacar a esos problemas sin llevar al asesinato, a la violencia, como lo hizo Sendero Luminoso. Por eso el orden político es muy importante, porque como los seres humanos no somos individuos aislados, sino vivimos en comunidad, el tipo de orden que permite justamente que la vida preserve es el que hay que defender, porque si estuviéramos ante un orden opresivo, de una dictadura feroz, bueno, pues hay que levantarse contra eso, como lo hicieron nuestros antepasados hace 200 años, contra el poder español, contra el colonialismo en otras partes del mundo, y lucharon por un orden republicano. La república que tenemos ahora le ha costado vida a mucha gente, a nuestros héroes, y por lo tanto tenemos hoy el día, los sucesores, los herederos de eso, la obligación de defenderla incluso con nuestra vida. Efectivamente, Ángel, y en este orden de ideas vamos, creo, necesariamente que tocar el tema del Congreso de la República, porque obviamente estamos hablando de la señora Boluarte y de el monopolio que tiene ella del uso de la fuerza. Solo ella puede hacer uso de la fuerza, pero el Congreso de la República tiene que colaborar en este esfuerzo. Así es. Y colaborar en ese esfuerzo nos lleva a exigirles, no solamente a llamar la atención sobre eso, sino exigirles que colaboren. ¿Por qué? Porque hay un nivel de legitimidad tan precario en el Congreso de la República y que se ve afectado cada día por estas denuncias de actos de corrupción o los temas éticos que hemos visto últimamente. Sí. Y entonces probablemente sostener 20 meses más hasta el cambio de gobierno, puede tornar un escenario difícil de manejar, muy difícil de manejar. Entonces, necesitamos que nuestras autoridades sean lo suficientemente sensatas para entender también el momento social que vivimos. Sí. Comparto contigo y concuerdo plenamente en que el orden tiene necesariamente que imponerse, en que las herramientas constitucionales deben ejercerse y además que por sobre cualquier otro interés tiene que aplicarse el interés común. Sí. Sin embargo, también tiene que sumarse a ese análisis el momento social que vivimos. Sí. Y el Congreso tiene que ser consciente de ese momento social. No, yo estoy de acuerdo contigo, pero yo quiero ir un poco más. El hecho que el Congreso haya aprobado en una primera votación la reforma constitucional para recortar los mandatos y por ende adelantar las elecciones, tiene un problema, que no ha establecido todavía la fecha de la nueva legislatura, que dice que va a ser para marzo, ¿no? Para poder hacerlo. Y mira tú, cuando se han puesto como meta el hacer un conjunto de reformas, que no sabemos qué calado tienen, lo que puede suceder en ese caso concreto, mira tú, es que se dilate y esta fecha entonces no se alcance la votación de 87 votos, y ahí el conflicto sí se podría ahondar, porque independientemente de quienes están movilizados de modo violentista, terrorista incluso, coincidiría con el sentimiento de otros que creemos como tú y yo
de que efectivamente el Congreso también se ha desprestigiado, se ha devaluado en esta lucha contra Castillo y por lo tanto para resanar la vía republicana, darle un impulso a la democracia, es menester que acorte su mandato y permita nuevas elecciones. Desgraciadamente Ángel, y sobre el tema de las reformas que impulsa el Congreso de la República, bicameralidad, reelección, renovación por tercios, reelección de alcaldes, etcétera, en el siguiente programa de Resonancia analizaremos en profundidad. Ángel, muchas gracias por haber compartido este primer programa. A nuestros amigos los invitamos a seguirnos en las redes de la Coordinadora Republicana, por Facebook, por Instagram y además por Twitter y TikTok. También estamos en YouTube como CRTV, Coordinadora Republicana Televisión, CRTV. Síganos por ahí, que vamos a estar muy contentos de atender sus sugerencias y demás. Muchas gracias a todos.